nombre es Rafael Silva. Hoy lanzo mi ministerio al mundo, enviado por Jesucristo. Quiero decirles que no vengo como apóstol, no vengo como pastor, no vengo como maestro, solamente vengo como amigo de Cristo. Pertenezco a la Renovación Carismática Católica de aquí de Colombia y quiero en este ministerio, por encargo de Jesucristo, vivo y resucitado, para hablarles a todas las iglesias de la tierra y decirles lo equivocados que están. Porque Jesucristo quiere una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Por eso me ha escogido y me ha enviado a las naciones. Yo no escogí esto, fui escogido por Dios. Sé cuánto significa esto para Cristo y cuánto significa para mí. Porque he venido a predicarles la verdad. Porque mientras los católicos empiezan a decir y empiezan a hablar de costumbres, de tradiciones, de santos, de canonizar gente que ni siquiera sabemos si son santos, porque nadie ha resucitado todavía. La palabra de Dios es clara y dice que todos el día del juicio seremos resucitados. Los que están en sus tumbas saldrán de sus tumbas, los buenos, los malos, y de los mares saldrán los que hayan perecido en el mar. Nadie puede decir que ha ido al cielo, excepto nuestra Madre María Santísima, por honor de su Hijo Jesucristo, y el que estaba prisionero, que fue crucificado y estaba ahí al lado de él, al cual le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nadie más puede decir que es santo, ni nadie más puede decir que está en el cielo. No podemos seguir engañando a la gente, al pueblo de Dios. Por eso es que las iglesias están estancadas, por eso hay tanta gente degenerada en el mundo, tanto asesino, tanto sicario, tanto ladrón, atracador, violador, incluso en las mismas iglesias. Porque no se está haciendo la voluntad santísima del Hijo de Dios, sino por costumbre, rezando rosario, teniendo imágenes en la iglesia, por amor a Dios, en el nombre de Jesús, porque estoy hablando en el nombre de Cristo Jesús. Cambien ya todas esas cosas inmundas que hay en la iglesia católica. No existen santos todavía, nadie está seguro de eso. Seguro estamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, dice la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos sacerdotes, violadores, homosexuales, de toda clase de inmundicia en nuestra iglesia, porque estamos predicando una verdad media, y cuando salimos de nuestra iglesia católica mandamos a cualquiera con 2 cuadernillos, un catecismo, una historia sagrada, a convertir el mundo, por amor a Dios. Démosle espacio a los que tienen la unción del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede restaurarte, puede regenerarte y puede transformar la maldad en bien. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo al tercer día de entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo es el que transforma, el que cambia y el que nos va a presentar ante Cristo. Ningún santo nos puede llevar a la presencia de Dios, porque no existe. Solo santo, solo hay uno, y el bueno, y es mi Padre, Yahvé de los ejércitos, y la fuerza viva de Dios que ahora vive en nosotros. Nos pegamos a San Nicolás, San Martín, Santa Teresita, Santa Josefa, San Manuela, que apareció aquí, que apareció allá. Por amor a Dios, la gente va a las iglesias y sale hueca, sale vacía, salen como locos, salen sedientos todavía, van a buscar a las iglesias, salir con un fundamento, con un cambio, y salen peor que cuando entraron, salen confundidos, perturbados, porque los curas no le quieren dar la oportunidad a los que son laicos, a los que están ungidos, para que ellos prediquen la palabra de Dios. Predican la palabra según la teología, y esto no es de teología, esto es poder y autoridad del Espíritu Santo.
así se transforma el mundo. Mientras hablan de la parecida, de no sé quién, de no sé cuándo, la iglesia está llena de homosexuales y de toda clase de inmundicia. Y no solo la iglesia católica. Ahora paso a la iglesia evangélica y a las otras iglesias que protestaron en vez de transformar a la iglesia católica como está haciendo la renovación carismática católica a nivel mundial. Porque ya no vivimos sino para Cristo y por Cristo. Dentro de la misma iglesia católica. Porque no pueden sacarnos de nuestra iglesia porque es nuestra, porque es la iglesia de Cristo. Nadie podrá excomulgarnos por decir la verdad. Nosotros tenemos que hablar con la verdad y a eso he sido enviado a las naciones. Y no me interesa agradar a ningún hombre, incluyendo al Papa. Lo respeto como líder de la iglesia, pero si está equivocado, mi ministerio está encargado de denunciarlo porque no voy a aceptar más, dice Jesús, sin vergüenzuras en mi iglesia. Los tiempos son cortos. Acuérdense que no necesitamos estar indagando si el juicio final ya viene, cuándo será, cuándo viene el juicio final. Acuérdate que cualquier día te mueres y se acabó tu juicio final, ni siquiera alcanzas a verlo. No pienses en fecha, piensa en tu conversión, piensa en tener un encuentro personal con Jesucristo. Cuando tengas ese encuentro personal con Jesucristo, es cuando viene el Espíritu Santo a tu vida. Porque no basta con creer solo en Jesucristo. Es que el Espíritu de Dios te bautice, porque es la promesa, es el que te va a mostrar la verdad. Y esa verdad es la que te hará libre, no la rezandería ni las cosas que son negativas. Solo la verdad, por amor a los sacerdotes del mundo, a decirle al pueblo, y si ustedes no están aptos para hacerlo, hagan como hizo Benedicto XVI, den un paso al costado, permitan que venga otro que sí lo haga. Y espero que el nuevo Papa haga lo que tiene que hacer con la iglesia, porque es un encargo del Espíritu Santo, y no acepte cosas inmundas en la iglesia, que empiece a destapar y empiece a darle la oportunidad a aquella gente que ha sido escogida y enviado, porque se necesita ser escogido y ser enviado como fueron escogidos los apóstoles por amor a Dios. No porque mi sobrino tiene plata, porque mi hijo tiene plata, porque mi hermano está, porque el cura es el hermano de él. Olvídense de eso, esto no es del mundo. Jesús lo dijo, esto no es del mundo, esto es de Dios. Y por amor a Dios, cuando alguien tiene la unción, déjenlo para que suelte a la iglesia. Yo he sido enviado para unir las iglesias, pero para unir las iglesias tengo que decirle la verdad a cada uno de los que están equivocados. Como ha venido pasando en los evangélicos. Se casan por ellos mismos, hacen lo que les da la gana, cobran diezmos, cobran primicias, cobran ofrendas, cobran limosna. Mejor dicho, son unos recaudadores de impuestos. Y cuando predican, solo predican de prosperidad por amor a Dios. Esto es de salvación, bandidos, cueva de ladrones. Esto te dice el Señor. Y el que no lo crea, que ore de rodillas para que tenga la experiencia más amarga de su vida sin vergüenzas. Se lo dice el Señor. Porque no está permitido, porque no está dentro de mi palabra, dice Jesús. Acomodan su palabra y la tuercen, como hacían los maestros y fariseos de la época. Ustedes no están aptos para unir a nadie en matrimonio. Yo he puesto los sacerdotes en la tierra, hombres varones, hombres santos, sin hijos, sin manchas y arrugas, como dice Hebreos 5 y Hebreos 7, grábenselo bien. Nunca predican eso porque eso no les conviene, porque ustedes la verdad evangélica que está escondida, la dejan allí escondida, porque eso no les sirve a ustedes. Las iglesias están llenas de homosexuales, de prostitutas, predican el evangelio y resulta que su familia ni siquiera cree en Dios, por amor a Dios. Timoteo nos habla bien, San Pablo en su carta a Timoteo 3 nos dice cómo debe ser el dirigente. No puede ser soltero, porque ni siquiera sabe cómo manejar un hijo y vas a saber manejar un creyente, dice la palabra. Debe ser hombre de una sola mujer, debe ser respetuoso,
debe tener una familia entregada a Dios, temeroso de Dios, y debe ser respetado dentro de los no creyentes, que es el paso más fundamental, que sirvamos de ejemplo a los que no conocen a Dios, a los que todavía están en el mundo. Pero ustedes dan malos ejemplos, salen de las iglesias y luego no conoce uno cuál es el varón de Dios o cuál es la mujer que sigue a Dios, porque no vemos nada especial en ninguna mujer que siga a Dios. El hombre y la mujer que sigue a Dios debe tener un rostro diferente. Cuando habla debe inspirar paz, debe inspirar alegría, debe mostrar a Jesucristo vivo y resucitado dentro de él y fuera de él, para que los demás se enamoren de ese Cristo vivo que tú tienes en tu corazón, porque están equivocados. Otros son los del Espíritu Santo, venden agüita, venden flores, venden tierra santa, venden de toda clase de inmundicia, huercos, asquerosos, le dice el Señor, comerciando con la palabra de Dios. Hay obispos con hijos, obispos y sacerdotes con hijos, absurdo, ya se lo dije, en Hebreos 5 y Hebreos 7 dice cómo tiene que ser el sacerdote. Ahora cualquier pastor se llama sacerdote. Los sacerdotes son hombres escogidos para representarnos delante de Dios, que ni siquiera ellos mismos lo saben. Por eso se comportan de la misma manera que lo hacen ustedes evangélicos. Yo he sido enviado al mundo a decirles la verdad. Cuando hacen oraciones se vanaglorian y se ven con ese brincadera que les cae, como si estuvieran haciendo algo espectacular ustedes, para que sepan que el Espíritu de Dios tomará en cuenta todas esas cosas que ustedes están haciendo. No crean que Dios sana a esas personas porque ustedes van a orar por ellos. No, Dios es bueno. Y Dios no va a permitir que 30,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 personas, 510, uno solo que vaya con fe en su corazón, que va a reunirse, encontrarse con Dios creyéndolo, va a recibir su milagro. No creen que son ustedes que tienen ninguna unción para sanar a nadie. Están equivocados. Por eso la palabra de Dios dice que al fin del mundo tocará la puerta y dirá: Señor, Señor, yo hacía milagros en tu nombre, sanaba enfermos en tu nombre, expulsaba demonios en tu nombre. Y el Señor le dirá: apártense de mí, malhechores, obreros del desafuero, hijos del diablo. Ahí le demuestra Dios que ustedes no son los que hacen las obras. Ustedes creen que las hacen, pero resulta que no es así. Porque si Dios te desconoce de esa manera, es porque tú nunca hiciste nada, ni Dios necesita que tú hagas nada. Y menos si estás torcido. ¿Qué ejemplo puede ser? Ahora, hablo de las mujeres de otras iglesias. Los testigos de Jehová están equivocados porque no viven del Espíritu Santo. Eso lo rechazan. Pero sin embargo conservan que las mujeres no pueden montarse al púlpito, porque el que se monta es el varón. Por lo menos en eso están bien. Pero los evangélicos llaman varona, llaman pastora, cuando eso no está escrito en la palabra de Dios. Dios nunca quiso a ninguna mujer predicando, y Papá Dios en la palabra santa de Él lo explica claritico, y para eso fue hecho este ministerio, para denunciar, para que la gente que no lee la palabra de Dios se informe y se entere de todas clases de sinvergüenzuras que hay en la iglesia. Papá Dios los va a poner al descubierto. Ya les llegó su hora y su momento. Y las iglesias evangélicas serán acabadas. Las iglesias pentecostales y toda esa clase de iglesias que se fueron de la iglesia católica serán acabadas, serán exterminadas, porque se unirán a la iglesia católica de nuevo, porque allí es donde nació la iglesia, allí es donde debe terminar. Tanto es así que el diablo se tendrá que apoderar del trono donde está el Papa. ¿Por qué lo saben ustedes evangélicos y de otras religiones? Porque allí es donde habita el poder de Dios sobre la tierra. Es en el trono de Dios en la tierra. Y allí es que el diablo, el usurpador, tiene que sentarse. No se va a sentar en ninguna iglesia de lo que se llama cristianos, que para mí son evangélicos, torcedores de la palabra. Hablan de prosperidad, pues claro que los romanos tienen que estar prósperos.
y dan claves y tips para que la iglesia prospere. Papá Dios nunca le gustó que el dinero se mezclara con las cosas del Espíritu, porque donde pones tus ojos, ahí pones tu corazón, y el dinero es una de las causas que separa a Dios del hombre. Y el hombre se separa de Dios por esas circunstancias. Ustedes se ven prósperos con vestidos elegantes a costillas de los más bobos, porque no conocen, de los ignorantes, porque no se conocen la palabra de Dios. De hoy en adelante, dice el Señor, tendrán que predicar mi palabra, pero por capítulos, no por versículos, porque ustedes acomodan la palabra en el versículo. Adelante o atrás está lo que quiere decir la palabra, y ustedes lo acomodan a ustedes, como en el caso de los diezmos. Así que pastores y las que se llaman pastoras, bajarse de los púlpitos, porque no les está permitido predicar la palabra de Dios, y esto te lo dice Yahvé de los ejércitos. Si está escrito en la palabra de Dios, no tiene discusión. No te puedes pegar de la promesa que dice que si ustedes se callan, hasta las piedras hablarán. Papá Dios prefiere que las piedras hablen a que la mujer hable en el púlpito, porque eso es solo reservado para los varones, porque los varones somos los que vamos a pelear contra Satanás el día del juicio final. Esto es cosa de hombre, como bien lo dice San Pablo. La mujer fue sacada de la costilla del hombre, entonces reflejo y gloria del hombre, mas no gloria de Dios. Ella entra por sus actuaciones, por su buen manejo, como en su hogar, como ama de casa, como madre de familia, porque la familia es una iglesia, y por eso entrará ella, mas no por predicar. Viven montadas en sicón del carro, doñas pastoras, vayan bajándose de allí, te dice el Señor, porque si no lo haces, te bajaré de los cabellos de allí. Yo soy el Señor Todopoderoso y lo afirmo. Si no está escrito en mi palabra, te dice el Señor, no existe del diablo. Entonces, a corregir todas estas iglesias, porque están caminando torcidos y torciendo al pueblo de Dios, mintiéndolo, engañándole, cuando ya el juicio está cerca. Ahora, no nos metamos a averiguar cuándo es el juicio, eso no me interesa. Me interesa salvarme y que otros se salven, porque cada persona que se salve, eso me sumará a mí la gloria para sentarme más cerca al Padre. Porque si más almas conquisto para Cristo, más grande será el honor allá donde está la verdadera riqueza, que no la corroe nada. Ahí es donde tengo que atesorar riqueza. La gente se preocupa cómo se va a salvar, cuándo será el fin, que quién fue María, que María éramos, ¿qué te importa quién fue María? Te gusta o no, fue la madre de Dios, y como madre de Dios merece respeto, más que tú sinvergüenza, pastor inmundo, pastor y ratero. Te dice el Señor, eres lo más asqueroso y lo más vil. Aquí tengo un hombre delante de mí, diciendo la verdad, porque será como un parlante para las naciones y transmitirá lo que yo quiero transmitirle a mi pueblo. Hipócritas, menosprecian mi madre, sin vergüenza. Si ustedes humanos, a quienes habla mal de su madre, les aseguro que no les agrada. ¿Cómo estaré yo más dolido y resentido, sin vergüenza? Pero como sigo haciendo milagros cuando se reúnen, pero es por amor a los que me siguen, no por ustedes, porque ustedes dan actos abominables. Han torcido mi iglesia desde que se separaron. Cuando se reunieron 4 de ustedes a orar, les di Espíritu Santo, no era para que abrieran iglesias y fueran abriendo iglesias y poniéndole apellido a las iglesias. Era para que ayudaran a transformar mi iglesia, porque en esos tiempos vivía un momento difícil, y empezaran a mostrarle en mi iglesia católica que yo estaba vivo y que el Espíritu de Dios se movía. Pero pensaron, el Espíritu Santo se mueve en nosotros, podemos abrir iglesia y empezar a robar, porque eso es lo que hacen: robo, mentiras y engaño. Por eso el Señor está muy molesto con ustedes. Y papá Dios te dice, ora lo que sepas, porque me has ofendido. Has dicho cosas que no están en mi palabra. Y has hecho como el salteador que espera la oscuridad para sorprender. Eres el mismo hijo de Satanás.
Porque si fuera mi hijo no haría tales cosas, dice el Señor. Porque de mí solo sale el bien, sale el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto que ustedes están mostrando es un fruto podrido y asqueroso, que solo sirve para los gusanos y para las aves de rapiña. Empiecen a enderezar sus caminos, o les va a pesar, dice el Señor. Hoy quiero demostrarles, dice el Señor, más que todo, en primer lugar, a la iglesia evangélica. Ya tomaré a los católicos viejos y rancios, que no han querido que se muevan. Dice que están viviendo un Pentecostés y están rezando rosarios. Dice que están en un Pentecostés y están adorando a la Guadalupana, una virgen que apareció allá en México, tal un indio que va a ser santificado. Absurdo, absurdo. Solo María es la madre de Cristo. Aquí no hay ninguna guadalupana ni hay nada de eso. No se entretenga el pueblo de Dios en esas inmundicias, porque está escrito en la palabra de Dios que solamente a tu Dios adorarás en alma, espíritu, corazón y en verdad. No te pegues de otra cosa porque vas para el infierno. Porque lo que se está predicando en la iglesia católica es que hay un purgatorio. Y purgatorio no existe en la palabra de Dios. Existe el cielo y existe el infierno. Escoge cuál de las dos cosas deseas. O buscas al Espíritu de Dios que te lleva al cielo, es igual que al principio. Ya no puedes echarle la culpa ni a Adán ni a Eva, diciendo que por culpa de Adán y Eva no tienes vida eterna. Pues cuando vino Cristo, te ofreció el mismo árbol del bien y del mal, y te ofreció el fruto de la vida eterna, igual que Adán y Eva. El árbol actual del bien y del mal está el mundo y sus placeres. Y el árbol de la vida eterna es el Espíritu Santo. Si no comes de él, si no te alimentas de él, no tendrás ninguna vida eterna. Ya no tienes por qué andar pensando ni preocupándote por Adán y por Eva. Preocúpate por ti mismo, por salvarte. Porque si no lo haces, vas para el infierno. Así que tiene que predicársele la palabra de Dios, dice el Señor, a mi pueblo. Decirle la verdad, que si no se despierta y se mantiene dormido, lo sorprende la oscuridad, o sea la muerte, y se va a morir en pecado por estar esperando, por estar tratando de descubrir cosas que no le interesan. De cómo será el Apocalipsis. ¿Qué te interesa cómo será el Apocalipsis? De todas maneras lo vas a vivir, como bueno o como malo. Como malo, del lado de los malos vas para el infierno. Mejor es que corrijas tus caminos y lo veas del lado de los buenos, para que no te azare ni te perturbe la angustia ni el fuego que no se apaga jamás. Ahora quiero decirle a los evangélicos por qué el Señor está molesto con ellos y por qué el diezmo no es malo. Están robando al Señor, utilizan la palabra de Dios para intimidar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios salga corriendo a darle diezmos, ofrendas, primicias y hacer toda clase de maldad con el pueblo de Dios, intimidando al pueblo de Dios con el poder de Dios. Como bien es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, pero para el que hace lo malo. Y esto va para los que se roban al pueblo de Dios, porque al mismo Dios roba. Les voy a demostrar según la palabra de Dios en Malaquías, que es la cita que utilizan los evangélicos y los de las iglesias separadas de la iglesia católica. Y incluso hay muchos católicos que están cobrando diezmo. Ojo con eso. Ojo con eso, porque a nosotros no nos corresponde pagar el diezmo a nadie. Ni nadie tiene por qué pagar el diezmo, porque ya Cristo pagó con su sacrificio en la cruz del Calvario todas nuestras deudas. No le debemos ni a Dios ni a nadie. Él nos puso paz y salvo por él. Solo tienes que creerle, solo tienes que cumplirle y esperar que el Espíritu de Dios te bautice para que te pueda salvar. Porque sin el Espíritu Santo puedes rezar los rosarios que quieras, hincarte de rodillas, pararte en las pestañas como quieras, pero no conseguirás la salvación. Porque solo el Espíritu de Dios, para eso fue que Él vino. Y por eso fue que Jesús dijo, es necesario que me vaya para enviarle sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Él les mostrará la verdad y la verdad los hará libres.
Pero tal parece que esa verdad y tal parece que el Espíritu Santo no ha bautizado a nadie en la tierra, dice el Espíritu de Dios, porque todos siguen en su perversidad y su maldad, pensando hacerle mal a los demás. Acuérdense que Sodoma y Gomorra y el diluvio, cuando Noé acabé 2 veces produciéndole desgracia, con dolor lo hice, dice el Señor, pero estaban llenos de homosexuales y de prostitutas, igual que ustedes ahora en estos tiempos, por ustedes no predicar la verdad, por no entregarle mi Espíritu Santo a los que están equivocados para que ellos enderecen sus caminos. No quieren que nadie más entre, sino solo ustedes, y al final ustedes se quedarán fuera, porque yo no permitiré que mi pueblo se quede afuera, porque no va a ser en vano la muerte que tuve en la cruz del Calvario con tanto sufrimiento, para que por culpa de ustedes se pierda mi pueblo. Prefiero que se pierdan ustedes para que lo sepan, dice Jesús. Vamos a buscar Malaquías 3, capítulo 3, del verso 6 al 12. Vamos a leerlo. Miren lo que les dice el Señor. Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, ojo con esto, está hablando de la descendencia de Jacob. Y nosotros no pertenecemos a la descendencia de Jacob. Ojo con eso, continuemos. Yo el Señor no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan en qué te hemos defraudado. En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Si toda la nación, todos ustedes me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan sus diezmos al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pongan la prueba en esto, a ver si no les abro la ventana del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Fíjense, aquí nos damos cuenta nosotros de quién específicamente nos está hablando el Señor. Y esa es la palabra de la cita que más utilizan los evangélicos y los de las otras iglesias, incluyendo ya a muchos de la Renovación Carismática Católica y a muchos de los católicos. Van a servirle a Dios por interés. Y acuérdense, les dice el Señor, que cuando se está con el Señor y se le sirve al Señor, eso no es un trabajo, es una obligación para ganarte la salvación, porque para algo te ha dado la capacidad y te ha dado la sabiduría, para que vayas al pueblo y a los pueblos a decir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso no es un trabajo. Bien lo decía San Pablo, y sé que muchos conocen esa cita, donde dicen que no trabaje, que no coma. Está hablando de trabajo físico. Dice, yo trabajo para no ser carga para nadie. Pero los evangélicos utilizan muchas citas en donde dice que todo bueno tiene derecho a su salario. Sí, pero tu salario no es material, tu salario está en el cielo, salvando vidas. Te están ganando un puesto preferencial, como aquí, VIP, luneta, en el suelo, donde quieras estar. Pero si le sirves a Dios, es servirle, no es trabajar con Dios. Muchos de ustedes dicen, estoy trabajando al Señor.
El Señor no te ha llamado a trabajar, el Señor te ha llamado a servirle, porque de algo debe servir tú aquí en la tierra. ¿O crees que Dios te trajo aquí a pasar vacaciones? Corrige tus pasos, corrige tu vocabulario y corrige tus pensamientos. Tú estás sirviendo a Dios y no tienes derecho sino un salario, pero en el cielo. Aquí tienes que ganarte el pan de cada día, porque San Pablo te lo dice: el que no trabaje, que no coma. Y no le den siquiera un vaso de agua. Está hablando de un trabajo material, no de un trabajo espiritual. Y San Pablo construía carpas con sila, tiendas de campaña, para sobrevivir de eso, porque él decía que no quería hacer carga para nadie. Y muchos han abandonado sus trabajos, sus labores, sus quehaceres, perdón, para vivir de los más bobos, de los ignorantes, de los que están extraviados, que piensan que dando el diezmo van a comprar el cielo. La única manera como se compra el cielo con el dinero es con la limosna, pero bien está dicho, la limosna es para el limosnero, no para Dios, porque Dios no es limosnero, ni ninguno que sirve en el templo es limosnero. Limosnero es el que anda por allí caminando y no tiene quien lo socorra. Pero para eso estamos los hermanos, porque eres un hermano también, es una criatura hecha, imagen y semejanza de Dios, y tiene un gran valor. Por eso hay que darle el alimento cuando lo necesita y darle que vestir. Y no ponerte a criticar que no se lo da porque va a consumir droga. ¿Quién eres tú para hacerle juicio? ¿Qué sabes tú si cuando le das los 500 pesos va y se compra un pan, cómo quedas tú delante de Dios? Da con alegría al que lo necesita de verdad. Ahora quiero demostrarte, así como decía la palabra de Dios, que es para los descendientes de Jacob. Y te voy a decir por qué nosotros no tenemos que pagar diezmo. Aún así, tampoco existe el diezmo, ya el diezmo desapareció. Pero para demostrarles que siempre los evangélicos y los que cobran diezmo, siempre robaron al pueblo de Dios, porque esa ley no fue para nosotros, fue para los hijos de Jacob y su descendencia. Y nosotros no somos hijos de Jacob, porque Jacob es hijo de Isaac, y Isaac no tiene que ver nada con nosotros. Nada tiene que ver Isaac con nosotros. Se lo voy a demostrar en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1 al 16. Bueno, aquí vamos a leer, es Génesis 16, todo el capítulo de Génesis 16, vamos a leerlo para que nos demos cuenta que nada tenemos que ver nosotros con esa persona a la cual Dios nos había puesto a diezmar, que era para los judíos. Nosotros no teníamos que diezmar nunca, ni tendremos que diezmar. Voy a demostrarles por qué nosotros no somos descendientes de Jacob. Y porque Dios también nos tenía programado a nosotros, los que no éramos judíos, desde antes de los tiempos, estábamos nosotros programados también para que Dios viniera a nosotros. Aquí está, se lo voy a leer. Dice: Sarai no podía darle hijo a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham. Cuando allá hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán, Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se quede más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o si yo. Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla, tanto que Agar huyó.
pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo: aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó su aflicción. Será visto como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira cómo te das cuenta que nosotros no dependemos nosotros de Jacob, porque Jacob es hijo de Isaac, no de Ismael. Si fuera hijo de Ismael, o sea, el otro hijo de Abraham, si nos hubiese tocado diezmar en la época aquella, porque el diezmo también desapareció para esta época entre los judíos, ya tampoco existe desde que Cristo vino. Entonces, ¿cuál equivocado han estado o engañados más bien? Porque los pastores, los que se llaman pastores, los que se llaman pastoras, todos los líderes de la iglesia protestante se han encargado de engañarlos. Ya se dieron cuenta que ni es, ni debió ser nunca para nosotros, porque nada tenemos que ver con Jacob. Jacob es nieto de nuestro padre Abraham, pero nosotros no tenemos que ver nada con Jacob, porque Jacob es hijo de Isaac. Y por eso nosotros no tenemos que ver nada con diezmo, ni nunca tuvimos que ver nada con diezmo. Vamos a seguir leyendo aquí en Génesis capítulo 25, del 12 al 18, para que nos demos cuenta con más claridad todavía que nunca debimos pagar ningún diezmo. Aquí dice, Génesis 25, versos 12 al 18. Estos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia, y Sara, en el orden que nacieron: Nebaoth, que fue su hijo mayor, luego Kedar, Abdel, Misán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nasib, Kemar. Todos estos son los descendientes de los 12 hijos de Ismael. Aquí nos damos cuenta nosotros que no tenemos que ver nada con Jacob. Vamos a seguir leyendo en otra parte para que nos demos cuenta que ese diezmo no era para nosotros, y ese yugo nos lo pusieron ustedes, evangélicos, ladrones y sinvergüenza. Quieren vivir una vida llena de prosperidad, de abundancia, a costilla de otro. Eso se llama robo. Incluso según la ley de los hombres, eso tiene castigo. Eso se llama robo, mentira y engaño, y se llama enriquecimiento ilícito. Así que a cambiar y a dejar de robar a la gente. Se los estoy demostrando y se los demostraré con la palabra de Dios aquí y donde quiera, porque el Espíritu Santo que está en mí está dispuesto a desenmascararlo donde quiera que esté. Vamos a seguir leyendo aquí en el mismo Génesis 25, del verso 19. Vamos a ver si somos descendientes de Jacob o no. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, hermana de Labán. Los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó:
Si todo esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso al Señor y Él le contestó: en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Palabra de Dios. Eso se refiere a dos naciones, a los dos pueblos judíos, el pueblo de Israel y a los de Gaza, a los egipcios y a todos esos pueblos circunvecinos, a todos los del Medio Oriente. Esa es la otra nación, la nación de Ismael. Esaú era el de la otra nación. Jacob, su hermano, como nos podemos dar cuenta, aquí tampoco pudo cambiar, porque hay otro mito que también se ha predicado durante tantos años que hoy no quiero, ni el Señor quiere que me meta con eso, pero recuérdense de esta cita, porque de esta cita va a depender muchas cosas que se ha venido predicando y también es falso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nunca tuvimos que pagar diezmo, nunca tuvimos que ofrecer nada, porque a nosotros Dios no nos exigió nada. Solo en espíritu y en verdad, que lo adoremos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Nos regaló su salvación. A los judíos se la regaló según la circuncisión, a los 8 días, y a nosotros nos la regaló por fe, por un granito de mostaza. Así tan pequeña tiene que ser nuestra fe. Mejor dicho, nos la quiso regalar, dice el Señor. Y nosotros queremos ponerle carga al pueblo de Dios, las que Dios mismo no le quiso poner. Así que busque juicio. Eso le dice el Señor. Vamos a leer acá ahora en Mateo, en el capítulo 23. Vamos a leer qué nos dice Papá Dios en Mateo, en el capítulo 23. Aquí nos dice, en el capítulo 23 nos dice, versos 23 y 28, leamos para que nos demos cuenta. Hay ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta y del anís y del comino, pero no hacen caso a las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, escuchen bien el evangélico, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías de ciegos, cuelgan un mosquito, pero se tragan el cabello. Hay ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseos ciegos, primero limpia dentro de tu vaso y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera y aparentan ser gente honrada por dentro. Están llenos de hipocresía y de maldad. Escucharon, evangélicos, y todo aquel que esté robándose al pueblo de Dios. Se preocupan por estar igual que los maestros de la ley en el Antiguo Testamento. Ahí nos damos cuenta que ese diezmo era para ellos. Pero en ese momento, en Mateo 23, desaparece ese diezmo, porque Jesús se da cuenta que no sirve sino para enriquecerse los que dirigían la iglesia, para vivir bien, ponerse vestido elegante como hacen los pastores, montarse un púlpito con un saco metido entero de 1 millón de pesos, de 400,000 y de 500,000 y de 1 millón y 2 millones de pesos, y zapatos de no sé qué, y corbata de no sé cuándo, mancuernas de oro, a costas del pueblo. ¿Por qué no lo trabajas? Te dice el Señor. Trabaja, rómpete el cuero de sol a sol y mira cómo se consigue un peso. Sin vergüenza, estás torciendo a mi pueblo y como no cambie los voy a destruir. Y le he lanzado una promesa y una profecía que no pasarán 5 años, porque cuando sean cortados los diezmos y este mensaje que hoy predico, dice el Señor,
quedarán sin recursos para seguir aumentando sus arcas, sus riquezas, como se los dije a vosotros en la época de los antepasados de ustedes. Quiero que cambien, tienen una oportunidad, dice el Señor. El que quiera cambiar se salvará, y el que no quiera cambiar se perderá. Y para predicar mi palabra, primero corrijan a su familia. Tengan una familia llena de santidad. No traten de salvar a otros, teniendo en su casa quienes salvar, dice el Señor. Pero se lanzan a predicar es porque está el diezmo, el interés, las ofrendas, las limonas y la primicia. Si el hermano va a que necesita un puesto, oran por él y el primer sueldo se lo tienen que dar a ustedes porque ustedes oraron, ustedes no hicieron nada, Dios fue el que hizo las cosas. Ahora, así no haya orado, Dios le iba a dar su puesto, porque para eso se preparó, para eso estudió, porque el sol sale, como dice la palabra de Dios, para los buenos y para los malos, porque estudió, porque se esforzó, Dios lo vio y todavía no es convertido, pero Dios quiso que se preparara y para que tuviera cómo conseguir un trabajo. Y no lo consiguen por las oraciones de ustedes sin vergüenza, lo consiguen por la misericordia y la gloria de Dios, y no tienen por qué darle a ustedes la primicia. Si se gana 10 millones, tienen que usted darle la primicia de 10 millones. Sin vergüenza, por razones andan en carros lujosos, utilizando vestidos lujosos y mansiones donde viven, cuando deben vivir en ratoneras. Y así van a vivir en el infierno, dice el Señor, donde merecen, donde tienen que estar. Hermanos, ahora quiero invitarlos a orar, porque la palabra de Dios siempre se respalda con los hechos que Dios hace. La palabra de Dios, cuando se predica así como el Señor quiso predicársela hoy y se la va a seguir predicando a través de este servidor, de este amigo de Dios, porque no soy apóstol, porque los apóstoles, con el apóstol número 12, que fue San Pablo, se completaron los apóstoles. Yo no sé de dónde los evangélicos nacen y de los católicos ahora, porque todos lo están copiando los católicos, los evangélicos. ¿De dónde nacen los apóstoles? Y los apóstoles, el último fue San Pablo, lo dice San Pablo. Papá Dios siempre respalda su palabra con los milagros. Porque el que no crea en este mensaje que hoy se ha grabado y que recorrerá la faz de la tierra, tendrá que creer en los milagros, en las obras de todo aquel que escuche este mensaje. Si está enfermo de sida, de cáncer, tiene enfermedades terminales, enfermedades desconocidas, brujería, hechicería, ocultismo del diablo, obra de las tinieblas, posesiones satánicas, toda clase de demonios tendrá que huir cuando escuche este mensaje, porque está lleno de pureza, está limpio de toda obra de las tinieblas, está limpio de toda maldad de Satanás y de los hombres, está predicado como yo quiero, porque nadie puede tomarse atribuciones de predicar lo que yo no le he dicho. Y este hijo mío quiere predicar lo que yo le ordene que predique. Y por eso cierren sus ojos todo aquel que necesita una obra de Dios, para que se den cuenta que Dios no solo habla, que la palabra de Dios no solo es espíritu, que también se incorpora a la carne, sanando y restaurando las vidas, los hogares, la familia, porque cuando se predica la verdad nos hace libres de todo lo que nos hace daño, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre, te damos gracias por todas estas personas que ven este mensaje, por todas sus familias, por todas las peticiones que tienen en su corazón, por todas las peticiones que nunca han sido respondidas, Señor. Oh, vive sangre universal y vive. Ayúdalo, Señor, a cada uno de ellos, al que está, Señor, tirado en el lecho de enfermo, Señor, tú tienes poder para levantarlo. Llámese como se llame, cualquiera que sea su enfermedad. Llámese como se llame, Señor, cualquiera que sea el demonio o el propio Satanás con miles de demonios y legiones en su cuerpo, en esos hogares y familias, en esas casas y familias, en los carros, en las viviendas, en los ríos, en los mares, en los lagos, Señor. Padre Santo, empieza a liberar a tu pueblo y a sanarlo, Señor. El que tenga enfermedades mentales, que los sordos escuchen tu mensaje, que los mudos hablen tu mensaje, que los ciegos sean quitados los velos y puedan ver, Señor, la luz de tu rostro, que puedan ver la luz de tu grandeza y ver la vida con una alegría espectacular, Señor. Que los que
estén enfermos de cerebro, tú les pongas, Señor, un cerebro equilibrado, Señor, para que puedan razonar, pensar y sentir y darse cuenta de la grandeza de lo que tú has hecho, Señor. Los que tengan enfermedades pulmonares, Señor, en su tráquea, en su laringe, en su faringe, Señor, en sus fosas nasales, en sus ojos, en sus oídos, en su garganta, en sus pulmones, Señor, en su corazón, Padre Santo, en su columna, en sus órganos genitales, Padre Santo, Señor, en sus órganos internos, llámese estómago, llámese esófago, Señor, llámese colon, duodeno, Señor, llámese hígado, llámese riñón, Padre Santo, llámese vaso, Señor, llámese el apéndice, Padre, llámese, Señor, como se llame, Padre Santo, los huesos, los músculos, la sangre, la carne, Señor, las arterias, Padre Santo, toda grasa en las arterias, Señor, todo infarto, todo corazón dañado, Señor, restaura todos esos órganos, Padre Santo, enfermos, Padre bueno, Señor, levanta, Padre, porque se sana, es así, Señor, no se sana con gritos ni con espectáculos, porque el que sana eres tú, Señor, porque el que sana es tu poder, porque el que sana es tu gracia, porque el que sana es tu misericordia, Señor, y derrama tu misericordia en todo aquel que lee este mensaje, Señor, que se reconcilien los padres con los hijos, que se reconcilien los matrimonios, Señor, Padre Santo, que no haya tanto adulterio, que el que sea homosexual y escuche este mensaje, se dé cuenta que hay una oportunidad para su vida y tú empieces a cambiarlo, Señor, porque eso no es una enfermedad, Señor, ni psicológica, esos son demonios que se han metido en el cuerpo de sus padres o sus madres, Señor, por inmundicias y porquerías que han hecho, Señor, pactos con Satanás, y son de generaciones que ha traído el diablo aquí a la tierra, los homosexuales y las lesbianas, porque siempre ha querido destruir el mundo en eso, en esa porquería, Señor. Y tú, Señor, que conoces, Padre Santo, porque tú destruiste 2 veces, Señor, destruiste toda la tierra y destruiste a Sodoma y Gomorra. No permita que esta tierra sea destruida, sino que todos esos enfermos, Padre Santo, todos esos poseídos de toda esa clase de demonios, hoy, Señor, en este día sean libres, Padre Santo, para que todo el mundo, Señor, crea en este ministerio que tú has lanzado, por el poder de tu gloria, por el poder de tu sangre, Jesucristo, por el poder de tu palabra, Padre Yahvé de los ejércitos, que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Que no haya ninguna enfermedad que se resista a este mensaje, que no haya ninguna enfermedad, ni ningún demonio, ni el propio Satanás, ni la muerte, ni ningún arma oculta del diablo que no obedezca, Padre Santo, a este mensaje, a esta oración, Señor. Padre Santo, que los que estén paralíticos y los tullidos se levanten, que hasta los muertos se escuchen en las tumbas, este mensaje puro y lleno de esperanza, este mensaje puro y lleno del poder y la gloria del Espíritu Santo, para honra y tu gloria tuya, Padre Yahvé de los ejércitos. Por eso te damos gracias, Señor, por eso te alabamos, te bendecimos, no nos cansaremos de alabarte, de bendecirte y de darte gracias, Padre. Danos tu santa bendición, Señor, a nosotros, a toda nuestra familia y a todas las personas en el mundo, a los que están convertidos y a los que no has convertido, pero que vas a convertir, Señor, porque tú veniste fue a rescatar a todos los que estábamos perdidos y extraviados, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice lo que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que tu paz y tu gloria, Señor, esté con cada uno de nosotros en donde quiera que estemos, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Amén.